Allá en el río, dice la gente, que caminaba a la desmedida. Ellos corrían en una pierna, tenían las líneas entre los ojos. Y de repente los bautizaron como si fueran unos soquetes. Y los miraban uno más uno, son 25 y también 500. Que Vamos para adelante. Y vamos para adelante. Y vamos para adelante. Que vamos para adelante. Que vamos para adelante. Que vamos para adelante. Y los cortaban en pedacitos como si fueran unos marranos. Ellos chillaban, gritaban duro, la desmedida los miraba. Y por la noche se aparecía y les cantaba la desmedida. Viva la vida, soy lo mejor. Y tú te largas dentro del río. Que vamos para adelante. 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 Algún día tendrás que hacer un huequito en la tierra para poder dejar lo que el mundo te ha dado. Es hora de dejar, cagando un poquito, hermano, por aquí, por allá. Por allá. ¡Ay! Si vas hacia el río encontrarás todo nuestro amor. Nuestro amor. Convertido en popó. Ay, popó. ¿Qué es esto? ¿Qué me está saliendo? Lo que me viene de adentro, como siempre, es un reguero de mierda. ¡Mierda! O de sudor. Mierda. Ay, Dios, qué vergüenza. Ay, Dios. Dios, dejar que se
eh, 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 le, le, ua, 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 eh, eh, le, le, ua, 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 le, le, ua, ua, le, le, oa, oa, oa. 9 piedras son, 3 para uno, 3 para el otro, 3 para el tercero. Intermitencias en el encuentro, pues sin herencia nos han dejado. El río todo se lo ha llevado y muerto ha quedado. Eh, le, 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 oa, oa, oa. Contiene, mantiene y sostiene alientos diseminados por los cuestas, con madejas congeladas y enrolladas en hojas. Adiós le dijo la X, adiós le dijo el menos y adiós le dijo el más. Le, le, oa, 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 le, oa, oa, oa. Que vamos para adelante, que vamos para adelante. Oa, que vamos para adelante. Oa, que vamos para adelante. Oa. Vamos para adelante. Que 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 vamos para adelante. La idea un poco es que ahora les vamos a contar como las cosas que han pasado con este proceso, como en dónde nos encontramos. Y voy a comenzar por, bueno, pues por el inicio. A veces uno comienza por el final.
esta vez vamos a comenzar por el inicio. Como contándoles un poco esto, cómo apareció y compartiéndoles algunas cosas que me parece que pueden ser importantes en este momento del proceso. Entonces, comenzaré diciendo que el día ese que hicimos como el ejercicio del balbuceo, a mí me brotó como un impulso que exactamente todavía no sé en dónde está alojado en mí, de decir que yo quería hacer un mito. Y después, como tratando de sentir esta sensación, este decir, me di cuenta que a mí lo que me interesa es la otredad. A mí me interesa profundamente lo otro, porque yo creo que en lo otro siempre hay algo de uno y en lo uno siempre hay algo de lo otro. Y a mí este pensamiento me hace como saber que yo necesito, como que necesito que, como esta interconexión con los demás para poder como acceder a otros planos de conocimiento, a otros modos de hacer, a otras sensibilidades. Y creo que por ahí como que la cosa empezó a tener un vínculo de querer activar un algo sin saber qué con los demás. En principio, lo que yo les propuse fue una cosa meramente intuitiva, que yo simplemente como que mandé un correo diciendo que cada uno fuera trabajando como en unos tocados y en unas máscaras, pero sin ningún como propósito o algo así en particular, sino que simplemente fue como lo que primero apareció, también porque estoy queriendo como permitirme otros modos de hacer y entrar por otros lugares, a ver también qué empieza a emerger en la creación con el cuerpo, que es pues como la herramienta que a mí me interesa. Y entonces ya a partir de eso empezamos a hacer una serie de encuentros con Zairi y con Fabio, que fueron las personas que al final pudieron estar, y bueno, el proceso también va tomando esas decisiones, estar como en este asunto de lo que estamos haciendo. Y digamos que pensando en esto del tocado, surgió un pensamiento que yo siento que es como interesante, y bueno, ahí cuando obviamente Zairi y Fabio pues me quieran interrumpir, obviamente que lo pueden hacer, o cualquier persona si tiene alguna pregunta o comentario, bueno, obviamente que para eso es este espacio, ¿no? Entonces ahí digamos que lo que pasó con este ejercicio del tocado, que fue muy importante, fue que surgió una idea de cómo gobernar la cabeza. Fue una frase que a mí Fabio me dijo y que me activó un lugar importante, digamos, en mis investigaciones performativas, es la relación del logos con lo sensible. Y yo dije, uy, claro, eso es. Hay un inconsciente en mí también que quiere gobernar ese logos que impera, pero no porque sea un problema, sino por acceder a otros planos también de sensibilidad. Y fue como muy importante como esa frase, ¿no? De gobernar el logos, ¿no? Yo decía, bueno, qué interesante. Y tiene que ver esto, se vincula también con un interés de querer recuperar un espíritu salvaje que yo siento que perdí, no sé por qué siento que lo perdí, o quizás no lo he encontrado y por eso creo que lo ando buscando. Y entonces esto se empezó a conectar como con esta idea de gobernar la cabeza. Qué pena que estoy abriendo aquí otro archivo que me parece importante, algo que les quiero leer. Y digamos, como estos materiales empezaron a operar de una manera muy singular, y eso me parecía muy importante, digamos, sin que estuviera atravesado por un discurso en particular, por algún concepto, como alguna investigación desde algún plano distinto a que no fuera el hacer, ¿no? Empezó a ser atravesado por el hacer, y en ese hacer, entonces, digamos, yo empezaba como a conectarme también y a desconectarme con cosas que iban apareciendo en las singularidades de hacer de cada quien. Entonces, pues Fabio empezaba como a revelar secretos de sus modos, Zairi igualmente. Entonces yo siento que este primer ejercicio de activar un tocado y una máscara, yo creo que abrió muchas posibilidades, y esto le dio como una otra ventana al proceso, ¿no? Como que le permitió tener una vida que ha venido andando, que ha venido andando poco a poco. Y pues pensando en eso les quiero leer un texto que hace parte como de esto que está sucediendo, que me parece importante. Las series no son excluyentes, son complementarias e incluyentes, no por un soporte lógico conceptual. No es solo un problema de gramática ritual, es más bien un problema de fuerzas no físicas, de intensidades de deseo. Shondor Kuyai Binan se refieren a la máxima cualidad de los humanos.
la capacidad de desear con direccionalidad. Todo deseo es una disposición a, una relación con. En este sentido, toda relación social cósmica o ecológica está inmersa en el campo del deseo humano. Para entender a cabalidad de qué hablan los inganos cuando hablan de desear, en español podemos recurrir al homo ludens, lo que significa no solo la capacidad de desaprender completamente la serie significante de la serie de los significados, sino más allá, jugar, inventar, divertirse con, fascinarse por, embeberse en, recibir y dar placer, ensimismarse en. La producción del juego y de la magia proviene del mismo régimen y se solazan entre sí. El occidente moderno, anclado en sus máquinas de ver y oír, para representar lo sublime, no puede unir el juego, el erotismo y la magia. Tampoco puede desear, o al menos eso cree, sino en forma individual. Las colectividades indígenas lo son porque lo desean. Por eso cuando los occidentales intentan franquear su paradigma moderno, recurren al arte como metáfora de la libertad, a la creación individual como requisito del goce y del deseo. Mientras que el universo indígena está construido sobre un flujo deseante que une la humanidad, los animales y las plantas. A esta capacidad de generar un entramado de seres, entornos y deseos, Argem y Guattari los denomina ecosofía. Solo que el primero lo encajona en la moral, mientras que el segundo, Guattari, lo funde en un efecto caósmico. En este último caso, hay que despedazar las relaciones capitalistas y modernas entre el saber, el poder y el deseo, que configura lo que el capitalismo comprende como naturaleza, para generar tres ecologías que se interactúan: la individual, la colectiva y la ambiental. Bueno, les cuento que esto fue un movimiento del azar muy lindo porque conversando y en estas conversaciones con Zairi y con Fabio, era muy del putas porque se iban activando, en mí por lo menos, y chévere que ahorita también nos lo compartan Fabio y Zairi, qué pasaba en ellos en el proceso, no en la descripción, digamos, de las actividades, de los dispositivos que hemos venido activando, sino en lo que nos va sucediendo. Y yo siento que este permitirse ser y darle espacio a la singularidad, pero para crear un espacio común, en este caso un espacio colectivo, es lo que empieza como a conectar cosas que en tu inconsciente o en algún lugar no sé dónde se relacionan. Yo este libro lo compré más o menos en el año de 2002, cuando trabajaba con pueblos indígenas, y un día haciendo chichi ahí en mi biblioteca lo vi el lomo, lo cogí y estaba esta separata aquí, justo acá. Y lo abrí y dije, no puede ser porque esto es lo que está pasando. Y me pareció, la verdad, a mí me alegró mucho este encuentro. Este reencuentro, yo creo, algo volvió a mí, que yo creo que tiene que ver con esa pregunta del vínculo, que yo todavía no puedo decir dónde se aloja, pero siento que en esta posibilidad de conectarme con otros, con Fabio y con Zairi en este caso, a mí me reconforta, me hace como abrir un plano de vitalidad, de presencia que yo no encuentro cuando trabajo, por ejemplo, sola. Esto de pensarse, este mito de qué coños va, entonces preguntando, pero no eran unas preguntas que pasaban por el plano de hablarnos y el intelecto, sino que pasaban en el plano del hacer. Cada uno iba poniendo sus materiales en juego. Yo les compartí un fieltro, porque a mí el fieltro siempre me ha evocado, bueno, no es un fieltro verdadero, es un fieltro, pues, sintético, porque no tengo plata para un fieltro de verdad. Pero no importa, para mí es un fieltro. Entonces yo les compartí un fieltro porque para mí el fieltro es como un material como que conecta, que vincula, que abre algo. Y yo decía, pero ¿cómo hago para conectarme con Zairi y con Fabio en esta distancia? ¿Y cómo, a partir de dónde? ¿Qué les propongo? ¿Qué les digo? ¿Qué hacemos? ¿No? Así como un montón de preguntas y yo no me las respondí nunca, simplemente caminando por la calle la vez que fuimos a comprar la tierra y las semillas, yo vi ese material y yo dije, este es el material que yo quiero compartir, y yo lo envié también con un ánimo
de afecto, ¿no? O sea, de conmover algo, de mover algo. Eso era como importante. Y ya empezó como a construirse una idea de que este mito, de lo que hemos hablado hasta el momento, pero todo pues chévere que va cambiando, este mito es un mito fundacional sobre un cuerpo, ¿no? Y yo me preguntaba, bueno, pero ¿qué carajos, qué cuerpo estamos construyendo? Y por ahí tenemos como atravesado una idea de querer cruzar, de querer de algún modo amalgamar, no sé si sea la palabra, estas ideas como abstractas de lo que es una bruja chamán, como que estamos ahí en un intersticio, en un lugar que no podemos así, pero que en los tres ha venido vibrando y que lo nombramos a veces de ese modo y que yo también lo vinculé después con animal humano, ¿no? Como tratando de romper estas fronteras, ¿no? Porque son fronteras simplemente pues que son del lenguaje, pero al ser del lenguaje produce un efecto, porque todo lenguaje, como tiene un poder, pues produce algo, o sea, produce realidad. Y pensar humano-animal como algo escindido, bruja chamán como algo separado, naturaleza y cultura como algo distinto, yo siento que es algo que está ahí rondando como en lo que viene, y la idea es como que esa separación se difumine, por decirlo de alguna manera. Entonces aparecieron una serie de materiales. Yo acá en este momento voy a compartir pantalla, les voy a compartir, esperen un momento porque no sé dónde está esta vaina, estoy en el otro compu y me pierdo bastante. Ah, listo. Yo voy anotando algo y es que si bien el proceso es muy orgánico y muy del cuerpo haciendo, también siento que hay una parte importante del proceso que ha sido discursiva. Y probablemente en el trabajo de cada uno independiente se ha visto más lo discursivo que cuando nos reunimos. Porque cuando llegamos a las reuniones, finalmente ya cada uno ha traído un montón de discursos que quiere poner en la reunión. Entonces, por ejemplo, en los disfraces de cada uno siento que hay un discurso muy enorme. Pues ustedes no lo notan, pero digamos que hablándolo con Pau, con Zairi, pues los elementos de cada disfraz tienen una razón y hay un componente, pues sí, como de discurso, creo yo. Sí, eso está clave que lo digas, Fabio, me parece que es vital, porque claro, como también los discursos empiezan a tomar una forma corpórea, o uno no sabe qué es lo que viene, no se sabe si algo es primero o algo es después, pero yo creo que las cosas simplemente van un poco sucediendo. Entonces, digamos que en este suceder empezaron a aparecer unos materiales que estamos trabajando en común, y acá ahora sí les voy a compartir este es uno que hemos llamado los relatos. Entonces, por ejemplo, Fabio empezó trayéndonos esta singularidad de la escritura que él porta, que es vital, digamos, en esta de como hacer de mitos rituales o de ritualidades hechas mitos o de mitos que no son mitos. Entonces, digamos, este relato empezó a aparecer, entonces aquí lo pongo tal cual está en este momento. Él puso como unos primeros relatos y la idea es que este material está compartido y cada uno lo va interviniendo como sienta, le va metiendo palabras, le va quitando, le va sumando. Y yo siento que esto empieza como a revelar una otra capa del proceso que quizás no es visible, obviamente en las pequeñas apariciones que hemos hecho, pero que yo creo que van alimentando como un espíritu de la cosa. Y cuando me refiero al espíritu de la cosa, me refiero al ente del ser, o sea, al ser Seracio, ¿no? Porque Seracio no es un personaje, en el sentido de algo que representa algo. Seracio es Seracio. Yo no soy Paola queriendo ser Seracio y imaginándome representar a un Seracio, sino yo soy Paola, pero me permito mi ropaje y pongo otro ropaje, lo que, por ejemplo, Fabio mencionó ahorita como disfraz, yo lo llamo ropaje, me pongo mi ropaje de Seracio, pero yo sigo siendo Paola, no es que yo me lo pongo y entonces ahora soy Seracio y dejo de ser, no. Digamos que hay una pregunta también por la presentación y la representación en un plano, digamos que todavía no hemos conversado, pero que yo siento que ahí está latente, y que estos relatos, voy a compartirles otro, nos va revelando también otros modos del sentirnos en ese espacio de lo común, que es bien importante. Por lo menos yo esta mañana pensaba que este proceso de creación me parece muy cercano a un ejercicio político, y eso me conmovió un poco pensarlo, porque siento que aquí sí estamos teniendo como un espacio para construir algo, y eso me parece importante, y yo siento que la democracia no lo está logrando, pero que estos espacios de creación quizás sí permiten tejer algo no sé qué es exactamente. Entonces estos relatos están ahí. Fabio también está construyendo un relato a partir de un ejercicio de apropiación de un mito indígena,
pero digamos llevado a esto que nosotros estamos haciendo. Y también, digamos, acá hay bueno, acá tenemos un cancionero, que esa fue la parte que hoy quisimos compartir, y Zairi también está compartiendo desde, digamos, lo que yo también hice fue escuchar estas singularidades, estar muy a la escucha, digamos, como permitir que las cosas simplemente vayan tomando lugar. Y otro ejercicio que yo le propuse a Zairi fue como, bueno, ¿cómo desde la dramaturgia podemos ir construyendo y alimentando este relato? Que eso es muy bello, y entonces, digamos, eso va acá, en este punto. Entonces, digamos ya, por ejemplo, Zairi nombra personaje, yo le hago como un comentario, pero ella le da, esta es mi lectura, ¿no? Zairi supongo que tendrá otra. Yo hago la lectura de que los ceráceos tienen como unas energías, y entonces ella habla de un ceráceo menos, de un ceráceo más y de un ceráceo por, y empieza a hacer este ejercicio dramatúrgico que me parece tan potente a nivel de escritura, ¿no? A nivel de relato. Voy a avanzarlo acá un poquito para que puedan leer un poquito lo que hay, lo que va. Entonces estos relatos empiezan a operar como todo un acervo. Entonces en los relatos también están los que les acaba de mostrar, el otro texto que está componiendo Fabio, y las canciones, porque las canciones las pasamos a la escritura alfabética también, como para ir como alimentando esto. Tenemos los ropajes que, como bien lo mencionó Fabio, pues cada uno los va alimentando y van surgiendo de una manera particular, como que cada uno en su exploración también va diciendo, bueno, esto es lo que está, esto es lo que no está. Está la danza, ¿no? El movimiento. Yo pensaría que más que la danza es el movimiento, pensando en esto del concepto del animal, que proviene de una raíz que es ánima, y que cuando uno habla de algo que tiene ánima es que tiene movimiento. Entonces yo siento que ahí se empiezan a tejer estas relaciones, más allá de lo que a veces se ve como un elemento un poco, a veces yo siento que carnavalesco, podría decirlo, un poco ambicioso usar la palabra carnaval, pero digamos, la traigo por este interés en el querer como invertir las cosas, ¿no? Que es como el propósito de un carnaval. El carnaval quiere poner todo patas arriba. Entonces yo creo que acá también hay como un, no en ese nivel y en esa proporción, pero digamos que sí hay algo ahí que seguramente se me filtra de mi pasado cuando yo trabajaba con comparsas. Yo trabajé con comparsas en Bogotá durante 10 años, y yo creo que ahí hay algo que a mí todavía me pulsa, y yo creo que por eso aparece algo allí. Tenemos el contenedor de aliento, que es un objeto que, digamos, empieza a ser algo que compartimos, como un objeto simbólico que aún estamos como construyéndolo. Y evidentemente esta idea de querer conjugar, conjugarnos, como conjugar un espacio colectivo, un espacio que se comparta. Entonces, esperen si lo voy a volver. Utilizo las alas de esta manera. Cuando las utilizo de esta ya es diferente.
comprendo. Y pues tengo Ahora un sí lo tercer entendí. ojo. Está muy lindo ese tercer ojo. ¿De qué material es? Es un tercer ojo hecho de color púrpura y purpurina. Ok, de púrpura y purpurina. ¿Y Y eso huele a tiene colores algún verdes. efecto más? ¿Cómo? Mm, es un tercer ojo que huele. Sí, tiene olor ese tercer ojo. Y a veces expide olor. Mm, ok, qué interesante. ¿Y tiene algún efecto más, además de oler a color verde? Sí, me conecta con otros seres y puedo sentir las vibraciones de otros seres. ¿Cómo qué clase de seres? Seres como ustedes, los que están acá. Ah, como Mm, los seres humanos. mm, Y otros como mis hermanos, cuando ¿Tienes hermanos? necesitamos ayuda o cuando estamos Ujú. peleando con otros. Bueno, ahí ya se dieron como una idea. Entonces, digamos que estos eran los materiales que yo quería como compartir de esto que llevamos, de estas cosas que están como tras bambalinas, para traer este término muy del teatro, y que empiezan como también a resonar en lo que vamos ahí haciendo. Entonces, yo no sé si Fabio y Zairi quieran como decir algo más, como complementar a esto. Zairi, Zairi, Zairi. Bueno, nada, yo cuento para mí cómo ha sido la cosa. Ha sido bastante rico, en el sentido de complejo, de lleno de cosas, de, de disfrutable también. Muy por el lado de Paola, creo que para mí lo importante es sí hacer contacto. ¿No? Y es creo que lo más importante, el rato y los ratos de creación con Pau y con Sairi. Conocerlas como no había conocido a Pau y como no había conocido a Sairi, pues a Pau la conozco ya hace rato, pero pues esto es otro rollo. Y para mí ahí, en eso es como donde radica la importancia de esto. ¿Sí? Ah, También me ayuda mucho estar como sintonizado en lo que estoy haciendo, en la maestría y estar acá desde dos lugares muy distintos, desde la escritura más académica por un lado, pero desde esto que es cuerpo, que es escribir de otra manera. Entonces me gusta mucho poder estar como en todos los frentes que estoy, estar jugando a lo mismo, y más en dimensiones tan distintas, porque yo sigo apostando y creyendo y creo que ha ido pasando, tal vez suavemente, pero ha ido pasando, y es que en la escritura de mi proyecto eso está sucediendo y están pasando cosas. Ah, y bueno, y es moverse que es una cosa brutal. Una de las cosas que se le olvidó a Pau decir, que es una de las 49 ideas que hemos manejado, porque hemos manejado ideas en cada sesión y cambiamos, y en algún momento, tal vez de las últimas ideas que han surgido, es que tal vez también estamos creando no solo un cuerpo, sino estamos creando un espacio común. Es como un mito fundacional de un espacio común. Un espacio en el que estamos creando Paola, Zairi y yo. ¿No? A pesar de la distancia y a pesar de que es tan difícil llamarle espacio a esto que nos está sucediendo y donde estamos en este momento. ah, pero estamos tratando de crear un espacio común. Creemos que también se va a lograr dar no solo desde los elementos comunes, sino desde el movimiento mismo. Ah, Nos pusimos como ejercicio a definirnos qué era el espacio para cada uno. El ejercicio algo así como defina su espacio sin hablar de el cuarto o habitación donde usted esté. ¿Ah? ¿Qué es espacio en este momento para usted sin tener en cuenta la habitación donde está?
y bueno, y la idea de definir eso sí es como buscar quizá un modo de lograr crear ese espacio que yo creo que se está creando, ah, que probablemente se crea en el momento en que quedan solo tres pantallas prendidas. Ah, pero tal vez lo que estamos buscando es la forma de habitar comúnmente ese espacio que se crea en esas tres pantallas, cuando quedan ellas tres prendidas. ¿M? Porque sí, porque en ese modo de habitarlo es que se lo vamos a crear. ¿Ah? Ah, eso. Y sí, ha sido también, lo otro que para mí es muy importante es que ha sido increíblemente divertido, lleno de risa, ¿m? Y de mucha alegría de que espere, de que llegue la hora de disfrazarme con estas viejas. ¿M? Ah, eso, y pues eso es de una riqueza enorme. Y si yo, pues yo creo que si el arte no está para eso, pues me está para un culo. ¿M? Entonces, pues eso es. Sí, este proceso, pues para mí ha sido todo un reto porque tengo fuertes diferencias con el teatro clásico y este ejercicio me ha permitido deconstruir también esas, esas formas en las que me enseñaron este arte escénico, porque me costaba al principio construir el personaje en proceso, como ir poco a poco, ir llegando a ese personaje a ver qué sale, pues porque en el teatro es todo lo contrario, ya está algo hecho y simplemente interprete. ¿Mm? Ha sido muy distinto este proceso y todo un reto. A veces me bloquea porque me evoca pues esas sensaciones que le genera a uno el teatro clásico cuando está en escena y que va a actuar y el pánico y todo esto. Pero acá ha sido muy divertido, pues yo me he divertido un montón. No sé, pero esta mañana, más tempranito, pensaba en la canción de Fabio y que me gusta mucho y me hace reír. Y cuando en una reunión Fabio es que es una mamadera de gallo esta canción y yo, pero a mí me encanta eso. Hasta me hizo reír que dijera que era una mamadera de gallo. Incluso mi sobrino decía, qué chistoso eso que está haciendo. Y yo, ah, sí, sí, qué chistoso, me dice. Y se reía. Entonces, bueno, ese tipo de cositas también ha hecho que este trabajo conjunto y colectivo sea muy agradable, muy rico, muy disfrutable también. Y también me ha aportado ya en mi proceso personal, pues en el otro proyecto creativo, pues, y ha sido para mí también todo un descubrimiento. Siento que también descubro muchas cosas de mí y de mis maneras de crear que yo no, que no tenía ni idea y que no había visto. E incluso logro constelar que sería relacionar unas cosas con otras de mi mismo proceso y me sorprende un montón. Y de la misma manera se logra constelar con los procesos de otros. Es algo para mí sorprendente, me sorprende mucho lograr ver esas relaciones. Y no, y pues ha sido ahí un trabajo bonito y muy juicioso también, y de querer estar y disponerse a que salga lo que tenga que salir en el proceso y a dejarse guiar por la intuición del otro. Me parece que es muy importante en el trabajo colectivo y que esa intuición también aporte de manera constructiva. Porque pues a mí me encanta el trabajo en colectivo, pero pues he tenido experiencias bien complicadísimas en el ámbito de las artes escénicas, y a veces se olvida esos aportes constructivos y se pasa al aporte competitivo. Y es algo que acá
no siento de esa manera, es diferente, es más horizontal, más de trabajemos con lo que cada uno sabe y hagámosle y que salga lo que salga, pero disfrutemos también de eso. Y pues muchas gracias. Bueno, pues de mi parte me gustó mucho, me parece muy interesante ese proceso que ustedes están llevando, se ve pues muy enriquecedor la conexión que tienen, que han tenido, pues o sea, se visibiliza. Cuando tú dijiste como esa convocatoria, como de hacer eso un grupo, mira que a mí me pasó que yo me imaginaba más bien algo como retomando lo que hablabas, Airi, yo me imaginé que era que de pronto ustedes iban a hacer algo más tradicional y como tú habías hablado algo del teatro, entonces yo me imaginé fue algo relacionado más como hacia lo clásico, lo griego, dramaturgia. O sea, es un imaginario loco, porque yo pensé, bueno, está Paola, está de pronto Fabio desde la parte de la escritura, entonces yo me imaginé fue algo más así tradicional, que pronto ustedes iban a retomar algo de los griegos, yo no sé, una cosa y lo que obviamente al ver esto, pues fue algo muy diferente y pues por ejemplo en mi caso pues a mí me gustó más, pues me gustó mucho pues por esa relación que ya tengo como personal, vínculo, pero no personal como con eso pagano y ahí fue donde me acordaron viendo las imágenes de ustedes pues de ese fotógrafo que les envié el link de, que yo creo que ustedes han visto de Charles Feger, que él ha tomado unas fotos como de ese hombre primitivo de ciertos carnavales y sí, ciertos personajes de allá de Europa, de diferentes países, y pues eso me acordó mucho, pues en especial de uno de Hungría, de uno que se llama Ushuyaras, y precisamente sobre la máscara, sobre esa relación con lo animal, lo pagano. Entonces, pues me pareció muy bonito como esa relación. Eh, pues yo quería era preguntarles también sobre ese personaje que aparecía Isairi, ¿quién es? O él también ha hecho parte de los diferentes procesos cuando ustedes se han encontrado, o fue una charla que tuvo aparte Isairi con él, o cómo fue ese, esa conexión que tuvieron con él, con esa otra persona invitada. No sé. Eso surgió de un ejercicio que yo les propuse, un ejercicio que empezáramos a hacer entrevistas con Seracio, que nos pusiéramos como nuestro ropaje y que cada uno fuera como explorando cómo dialogar, no sé de qué exactamente, como que cada quien también empezara a conectar sus intereses vitales o sus pulsiones creativas y sus pulsiones en la vida también, como siendo Seracio, ¿no? En el sentido de como que me pongo este ropaje y me pongo a conversar con alguien. Fue un ejercicio que yo les propuse y que cada uno está como haciendo y que Sairi es la primera persona que comparte como esta entrevista, porque cada uno lo ha venido haciendo, pero como que cada uno en su momento va compartiendo lo que a bien tenga compartir. Y ahí pues Sairi, que ya va a contar, me imagino, de dónde cómo le surgió su entrevista, pero como el marco fue ese un poco y ya ella les va a contar en detalle. Ok. Pues yo le escribí a un amigo y le dije que si quería hacerle una entrevista a Seracio. Entonces, pues como él ya conocía parte del proceso con Seracio, se animó y dijo, sí, yo quiero hacer la entrevista. Y yo, bueno, me dijo y le pregunto cualquier cosa y yo, pues sí, lo que tú quieras preguntarle. Y ya, pues nos reunimos y, y él me empezó o sea, empezamos a tener una conversación así normal y me dijo, oye, Stephanie, me gustaría saber si Seracio está por ahí, ¿lo puedes llamar? Y yo, bueno, listo, ya lo llamo. Entonces fue cuando apagué la cámara y ya apareció Seracio, se encendió la cámara y apareció Seracio y ahí empezamos a conversar. Y pues él empezó a preguntar muchas cosas a Seracio, de su vida, de su familia, que de dónde venía, que qué hacía,
que porque tenía así la cabeza, entre otras cosas. Este ejercicio también es un poco apelando a esta pregunta por la presencia, ¿no? Entonces, digamos que a mí me gusta como inventar, no, pues inventar, yo no creo que invente mucho, pero proponer más bien como dispositivos o modos de investigar la presencia, es decir, ¿qué es capaz de descubrir un cuerpo en el hacer? ¿Qué otra capa de sí mismo o de sí misma descubrimos en el hacer? Y digamos como que emerge otra naturaleza de nosotros mismos. Y esto, digamos, también apostando a hacer que el cuerpo se extrañe de sí mismo con rutinas extracotidianas. Entonces, pues claro, uno no se pone un ropaje y se entrevista con alguien con un ropaje, ¿no? Es como una otra rutina, una otra manera, aunque listo, aunque digamos a Fabio quizás las rutinas no le llamen la atención, son unas rutinas performativas, no tan rígidas, que permiten detonar la presencia, es decir, que se revelen esas múltiples capas que soy yo como cuerpo, como persona, como sujeto también. Entonces digamos que van apareciendo muchas, pero estas también, por lo menos a mí me van surgiendo en el hacer mismo, en lo que yo escucho con Zaire y Fabio, en lo que van diciendo, en su manera de relatarse a sí mismos, en su manera de construir. También me surgen a mí en lo que yo voy haciendo y empiezo como a decir, bueno, ¿qué quizás podría detonar cosas? Porque hay cosas que ya yo abandono, hay cosas que yo sí hago como un filtro y yo digo desecho, 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 y me quedo con unas que quiero que se potencien, hasta que digamos también vayamos como centrándonos, pero ese centrar no es que ya tenemos un foco, sino nos concentramos la energía en un momento para abrir y volver a contener. Es como un poco diástole, sístole, me parece a mí, así como el proceso. Claro, no, no es que uno, pues no me pongo eso a pensar, es como las relaciones, ¿no? Mientras tú hablas de eso, lo que tiene que ver con la pulsión, también pensaba mucho la relación como con esa charla que tuvimos hace 8 días hablando como del miedo, y ya que tú tomas ese material hablando ya del filtro, ¿no? Entonces ahí fue donde también yo como que volví a recordar como precisamente esos personajes que se han utilizado como precisamente para esas, pues sí, preciso para esos espacios ancestrales, bueno, de evocación de eso, del hombre salvaje, como les decía, precisamente de ese personaje, por lo menos ese de Hungría, pues que yo recuerdo de la imagen de cómo la máscara relacionado con la protección, que eso tiene, bueno, desde esa parte histórica tiene que ver con el miedo y cómo ellos se ponían esa máscara, pues de la leyenda, de lo que cuentan que para, precisamente como para ahuyentar de ese momento de desplazamiento que remota épocas desde el otomano y eso. Pero entonces, volviendo al tema, así como esos materiales también lo hacen a uno como reflexionar sobre esas pulsiones y esas cosas que uno siente constantemente en relación como precisamente a ese estar o al miedo, a la protección. Y obviamente también se me vino a la cabeza pues el artista pues de Joseph Beuys, ¿no? En cuanto al fieltro, ¿no? Uf, sí, sí, yo ahí quiero decir algo que apenas llegó el filtro a mí, que también siento que he tenido una relación re cercana con el fieltro, como que está, siento que me ha sostenido en muchos momentos, porque apenas llegó el fieltro, yo me sentía como en un estado alterado de la conciencia. Y era como un poco complicado para mí estar en tierra. Y apenas llegó el filtro, fue como que me conectó de alguna forma con la tierra y también pensé en Joseph Beuys y como todo esto de la guerra y los materiales que te abrigan después de la guerra. Que bueno, mi experiencia no estaba cercana a la guerra, pero sí sentía como un estado muy turbio y turbulento, que siento que el filtro es contenedor de esa energía desbordante y que lo fue en ese momento. Y también quería decir que la figura de Pau
me hizo pensar en un personaje, ay, es que no sé cómo subirles la foto. A ver, lo voy a intentar. Un personaje que se llama Margarita, de hecho, y es como una pájara que se parece mucho. Ay, no sé cómo. Ya, creo que ya. ¿Lo mandé? ¿Sí lo mandé? ¿A Sí. dónde lo mandaste el chat? A ver, uy, muestre. Vamos a mirar. No la he visto, no la he visto, no la he visto, no la he visto, no la he visto. The Showtime. Margarita. Espere, la miro a ver dónde está porque no la he visto. Ah, ya Margarita. ¡Ay! Sí, me fascinan esos muñequitos. De Mordecai. La No puede novia. ser, Sí, me ya fascinan te esos veo, Mordecai. muñequitos. Me fascinan, no los he vuelto a ver hace rato. Y pues creo que se parece un poco porque lo rojo y el pico así como largo y endeble. Ah, y ya ese es mi aporte. Bien, Mordecai. Sí, y la personalidad de Margarita es una chimba. Me gusta Margarita. Ay, no, qué nota Margarita. No sé, ¿alguien quiere decir algo al respecto? Bueno, yo creo que aquí me parece interesante que se empieza a configurar esto como un, digamos, como un gran proceso. Creo que es un proceso que contiene múltiples vectores, ¿no? Tanto conceptuales como eh, plásticos. Creo que me surgen preguntas, aunque ahorita Zairi eh, pudo quizá responder esa pregunta y es cómo se están dando al proceso o cómo se relacionan los procesos personales, en este caso Zairi y Fabio, eh, con, el de, con el de Paola. Lo digo porque si bien también se establece una suerte de relación colectiva, ¿no? También aparecen, digamos, como situaciones singulares que afectan esto colectivo, ¿no? Entonces, una pregunta iría o giraría en torno como a esa sensación de cómo también lo singular afecta lo colectivo, digamos, o cómo se entiende también esta singularidad, hablándolo desde la creación propia con relación a una otra. No lo digo como que sea, en este caso, digamos que ustedes sean los actores de una obra de teatro, ¿sí? O que ustedes sean los personajes de una obra de teatro, no, sino, digamos, en un otro lugar de creación. Eso, digamos, como que lo voy a dejar ahí un momento para que lo vayan como pensando. Y creo que también me surge otra reflexión en torno a, digamos, a la situación transdisciplinar que empieza a establecer, digamos, este proceso que tiene Paola con Fabio y Zairi, ¿no? Creo que hay una transdisciplinariedad que está siendo presente, ¿no? Y lo digo también porque, digamos, esta transdisciplinariedad también está ablandando un poco una suerte de posturas o de paradigmas que se tienen con relación también a lo disciplinar. Y lo digo por el caso de, digamos, de esta situación quizá performativa, ¿no? Que en algún caso esto performativo puede llegar a denominarse también una disciplina, o quizá lo teatral, o esto del teatro clásico que anuncia Zairi como, digamos, como este paradigma que tiene, digamos, el teatro clásico de la representación, que, pues, o sea, tenemos Paola en una primera instancia lo menciona como que no se ha dado en ustedes esta conversación de la representación, ¿no? Y digamos como en este caso la representación entendida en un espectro bastante amplio, porque pues igual ya estamos atravesados por múltiples disciplinas, pensamientos, y creo que ya hay una reflexión también sensible, o quizá también hay un registro sensible en Zairi, Fabio y Paola con relación a esto de pues de la representación entendida en un contexto amplio. Yo sí admiro muchísimo el trabajo de este colectivo. Creo que
ah, propone esto de las artes vivas, y ahí sí lo digo digamos, con un conocimiento de causa, en donde hay toda una suerte de relaciones, ¿no? Y de sistemas, es un sistema orgánico. Y esto lo veo porque se ha atravesado, ¿no? El proceso no es una cosa que ya se tiene preconcebida, sino que se está dando en el hacer. Claro, en algún momento nosotros, como unos observadores, podemos determinar ciertas situaciones. En este caso, ¿cuáles son esas situaciones, acontecimientos o hechos? Claro, el vestuario, ¿cierto? Las canciones. Quizá en algún momento nosotros podemos darnos nos damos al sentido que nos convocan las letras de estas canciones, al igual que también nos puede convocar el vestuario. Y el vestuario también nos convoca a lo que quizá en algún momento Gina mencionaba, ¿no? Y es esta relación ancestral o este también pensamiento antiguo, ¿no? Que se da con una otra relación. Entonces ahí es donde yo empiezo a pensar sobre esto sí, de las artes vivas, entendidas en un sistema de relaciones de creación, de relaciones singulares que se dan también en una colectividad. O sea, me parece sorprendente. Creo que es algo que como colectivo, como grupo deberían tener en cuenta, o sea, como revisar también eso. Y yo creo que también para nosotros, ¿no? En nuestros procesos singulares, cómo se da eso también de lo vivo. Y de lo vivo no en un sentido de la performance como disciplina, o del teatro como disciplina, o de la danza como disciplina, sino de esta relación, de este sistema complejo que comporta fuerzas que van a amalgamar un corpus. Y ahí lo veo, ahí lo veo. Sentí también como una suerte de temporalidad, me encantó eso, ese tempo que que habían adquirido con relación a estas interacciones entre ustedes. Había un tempo, y ese tempo es vital, o sea, había una pulsión también por ese lugar temporal, ¿no? Lógicamente que la conexión espacial se da, o sea, me parece que esa pregunta por el espacio del cual Fabio, a la cual Fabio nos convoca, es esa conectividad, pero no es esta conectividad virtual, ¿no? Sino es esa conexión que tenemos de asirnos digamos, al fenómeno o a lo que está acaeciendo ahí. Entonces creo que ese tiempo nos convoca también a ese espacio, y a ese espacio como un lugar de la conexión. Admiro muchísimo el trabajo del vestuario, del diseño, digamos, como de esa confección, y confección hablándolo también en un sentido amplio de configuración también relacional de los materiales, ¿no? Y de los materiales también que se vuelven forma, ¿no? En este caso es una forma compleja, es una forma de tres, ¿no? De tres que son uno. Eso es clave. Me encanta muchísimo que partan también de un material texto, ¿no? Y que de ahí también pueda rebotar hacia múltiples lugares en cuanto digamos, a esta relación performativa, a esta condición performativa. El guión es clave. Creo que tanto el relato como el guión se han vuelto claves. Bueno, no sé, creo que esos materiales son los que empiezan como a activar también, yo creo que este lugar, esta plataforma posible de creación, ¿no? Lo digo
por eso que yo pude sentir con relación al tiempo y al espacio, ¿no? Tanto el tiempo formal, el tiempo cantidad, como el espacio como un lugar, puede ser virtual, pero también de conexión o de extra conexión, digamos, porque también ya nos convoca una otra relación fuera de la pantalla. Pero no, desde mi perspectiva, creo que ha sido muy buen trabajo. Entonces, nada, queda ahí en el tintero la pregunta sobre la relación también de sus trabajos personales, ¿no? Y de esa singularidad que se convoca con el trabajo también colectivo. Yo ahí quería señalar algo a tu primera pregunta que me parece bien importante y para mí muy valioso por lo menos, y es que la cosa cuando trabajas colectivamente, yo nunca he trabajado tampoco colectivamente, es chévere porque te tenés que apropiar del imaginario de otro y permitir que el otro se apropie del imaginario tuyo. Y entonces es muy chévere porque cuando Paola, por ejemplo, entrega esa bomba, nos pusimos a entrevistar al Seracio de ella. ¿Y esa bomba qué es? Y yo me imagino que se le ocurrió en ese momento, este es mi contenedor de aliento. ¿Eh? Y entonces ese contenedor de aliento se volvió una base de juego para Zair y para mí. ¿Sí? Ah, y alguno escribe un texto y lo pone para que los otros sobre ese texto, que hace parte del imaginario ajeno, extranjero, empiecen a vertir su propio imaginario. Entonces son imaginarios que aparean y se vuelve frondoso, ¿no? Eso me parece importantísimo. Y tal vez, sí, no, eso. Sí, de hecho, esas herramientas de ponernos el ropaje de los Seracios han generado que nuestro diálogo sea un parche, se disfrute un montón, ¿sí? Y como lo disfrutamos, entonces también empiezan a aparecer herramientas, empiezan a aparecer preguntas, empiezan a aparecer respuestas, relaciones, y es bastante enriquecedor, de cierta manera. De hecho, para compartir esta presentación, nosotros dijimos, no, pues miremos, probemos, hagámosle, sí, divirtámonos, fue como todo emocionante. Y es inevitable, es inevitable no sentirse así o no decir, no quiero hacerlo o no voy a participar esta vez o no me salió tal cosa, sino que hay algo que nos ha ido conectando y que hemos ido tejiendo entre nosotros. Sí, esa conexión que el juego genera, que el recrearse genera, pese a la distancia y de que pues nos vemos a través de las pantallas y nos escuchamos así. A mí me parece fascinante. Y yo les quería preguntar, porque también está muy, muy presente, muy latente la voz, ¿no? La voz, el canto, los sonidos, esa resonancia ahí, como una cosa de invocación. Bueno, a mí me pareció como, uy, ¿de dónde sacaron eso? Y esos juegos también que hacen, me dejó la duda, siempre. A mí me hace reír mucho porque yo siempre he querido trabajar con la materia voz, pero a veces me cohíbo un poco porque digamos que en el lugar de lo teatral hay como todas unas técnicas ahí, todas difíciles de aprender. Y yo tengo todos los problemas para trabajar la voz. Todos los que ustedes se puedan imaginar, los tengo yo. Y yo siempre he querido que mi voz suene, o sea, no solamente, porque claro, mi voz está en los escritos, la voz está en muchas maneras, ¿no? Y la voz sonada, no solamente lo que habla, sino la voz haciendo sonido, a mí siempre me ha llamado mucho la atención, yo siempre la he querido explorar porque cuando yo sueno,
algo, a mí se me despierta algo, a mí se me aviva algo que yo no sé qué es. Y con la canción, pues digamos, pues yo no tengo ninguna técnica para el canto o algo así, pero cuando yo empiezo a cantar, hay tanto gozo en mí, ustedes no se imaginan, yo lo disfruto que a mí es como si se me pararan los pelos, así, y entonces a mí me emociona y entonces como cuando salió esta canción de La Desmedida, que es como la que yo traigo, siento que eso se conecta con un plano como universal, porque yo creo que el sonido es capaz de atravesar cualquier frontera del universo y el sonido es capaz de transformar algo que está muy lejos de ti, ¿no? Debe ser por esta práctica del yoga con los mantras, a mí me encantan los mantras porque yo siento que esa resonancia, eso llega realmente de verdad, tú no te imaginas hasta dónde, entonces como que el momento del sonar fue muy estimulante y surgió en el hacer, justamente en el hacer surgió también un momento de que nos salgan sonidos. Heidi dijo, bueno, y entonces aquí, ¿por qué no hacemos sonidos? Bueno, hágale, entonces los dejamos aparecer. Y también chévere porque cada corporeidad y cada ropaje yo creo que porta una voz, ¿no? Que la desconocemos. Yo a veces sueno y digo, pues ¿de dónde saldrá? Y otras veces quiero hacer sonidos, pero no me suena como me quisiera que sonara. Bueno, no sé. Entonces, a mí por lo menos yo te podría contestar, Ángela, desde ahí digamos que a mí me apareció, no sé cómo lo ven Fabio y Zay. Pues la voz para mí fue pues, dos momentos, uno como el de la canción y otro momento el de los ruidos. Y los dos momentos como muy atravesados como por lo que se siente en el momento. La canción fue un día después como de bailar y me senté a ver qué salía de canción y me salió esa cosa chistosísima. Y se la mandé a Pau y a Zairi y resultó que les pareció también chistoso a ellas. Ah, y la parte de los gritos, chévere porque es que la cosa es que, a diferencia pues del teatro, que no hay como un producto y no hay necesidad de... El guión que tenemos es pues una cosa completamente esquemática, son tres momenticos y ya. Y básicamente es, pues haga ruido que se pueda, le nazca, le salga. De hecho, por ejemplo, creo que lo que a mí me salió hoy fue distinto a lo que habíamos probado a mi grito del ensayo que habíamos tenido. Y pues sí, creo que por eso me gusta, porque pues no es una rutina, es una cosa que cambia todo el tiempo. En mi caso también, bueno, a mí me gusta cantar y suelo cantar, pero tengo un video hace tiempo con mi propia voz y hace muchos años atrás autoanulé mi voz de muchas maneras. Entonces, el canto, cuando empecé a descubrir el canto, descubrí muchas cosas de mi voz que, aunque me parecía extraño escucharla, eh, también me hacían apropiarme pues de ella, porque la había anulado. Bueno, y el teatro también tiene otras técnicas para eso y de alguna forma me aportaron para poder desautoanular mi voz. Pero siento que otro de los aportes que más me conectan con ella son los ícaros chamánicos o los cantos que hacemos de medicina con la comunidad, porque casi siempre se hacen colectivamente y se vuelve un solo canto, se vuelve una sola voz. Y la sensación que te genera es bien bonita. Y cuando yo empecé el cancionero, lo empecé así, pues con ícaros, porque no sabía qué ritmo darle ni cómo, y no me fluía.
Y no, yo me demoré bastante sacando ese ritmo, esa canción, y de repente hoy salió un ritmo que hasta a mí me sorprendió y yo, pero ¿qué es esto? Entonces, claro, apenas pensé eso, dije, no, 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 déjalo que salga si no te bloqueas, déjalo que fluya. Y yo, bueno, sí, sí, dejemos que salga el canto, que salga lo que acaba de salir. Me sorprendí muchísimo porque era algo que tampoco había preparado, ni había pensado, nada. Simplemente salió y ni siquiera me acuerdo del ritmo, la verdad, y yo siento que también los ritmos de los Ícaros los he cambiado un montón. Eso básicamente. Y bueno, ya que están hablando, porque Zairi nombró la palabra ensayo, creo que Zairi, entonces yo me pregunto, ¿cómo? Porque claro, o sea, en el imaginario el ensayo es una cosa establecida que se repite, se repite, se repite para llegar a un producto visualizado, ¿no? Pero entonces uno cómo piensa el ensayo a través de estos medios explorativos, esta vaina y yo no sé qué, así, cómo se ensaya en esas lógicas? Mm, sí, de hecho, cuando les había propuesto a Paola y a Fabio que lo practicáramos, ni siquiera utilicé la palabra ensayo porque eso de una me remite a preparación de un montaje teatral, ¿sí? Y pues Paola, recuerdo que dijo que lo ensayemos y yo, ay no, pero bueno, ya que, y yo, bueno, sí, 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 miremos qué sale. Tomamos unas cositas o unas pautas técnicas de un ensayo convencional del teatro, que son pues, las entradas, quién va primero, quién va después, y ya, eso fue lo que tomamos. Y de ahí en adelante conexión, fue la conexión que entre nosotros se generó y lo que salió, lo que fluyó, porque el problema de los ensayos es que em, censura, sí, censura sensibilidades, ¿sí? Aunque sea todo un acto sensible y técnico y virtuoso en lo convencional, en el teatro convencional, el, el ensayo censura cierto tipo de sensibilidades que también emanan los cuerpos. Y, y yo considero que el poder conectarnos aquí y reunirnos en tiempo extemporáneo nos ha aportado en esa conexión. ¿Mm? Y en esa escucha, porque también el hecho de probar, por ejemplo, el sonido, como el no interrumpirnos, porque si hablamos al tiempo, pues no se oye y la señal ya empieza a chocar, ¿sí? Las voces de nosotros empiezan a chocarse y no se oye nada. Fue para nosotros, pues, primordial. ¿Mm? Y pues el uso de las cámaras también es importante de alguna manera. Lo bonito de esto es que hay cabida para el error, ¿sí? Que, por ejemplo, en un ensayo convencional no estaría bien, no estaría correcto ni estaría pulido, ¿sí? Pero acá sí hay cabida para el error y hace parte de esto, hace parte del proceso y del acto de presentarlo o de compartirlo. Yo tenía una... Perdona, Camille, complemento a una cosita de lo del ensayo y ya nos cuentas. Hay una cosa y es que, por ejemplo, a mí me gusta mucho hacer como un juego de desnaturalización del lenguaje. Y cuando yo, por ejemplo, uso la palabra ensayo, yo no la estoy pensando en ese lugar, digamos, convencional de hacer algo para perfeccionarlo hasta que salga tal cual es, ¿no? Como 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y cuando lo presentas, 1, 2, 3. Para mí el ensayo es como es el lugar perfecto para el probar, para el poner todo a prueba. Y no está en mi imaginario cuando yo traigo la palabra, cuando yo la digo, cuando yo la pronuncio y la pongo en el mundo, para mí está en probar. Ni siquiera es, bueno, entonces primero va esto, ahora va esto, aunque haya unas pautas técnicas que uno se puede dar simplemente como para que el cuerpo sepa que de pronto por dónde ligar algo, por dónde activar algo,
pero ese ensayo también está ligado mucho a la figura literaria, y Fabio pues me corregirá, de cuando uno pone un ensayo, uno pone un pensamiento propio al cual le quiere dar como una suerte de peso de argumentativo. Mi idea es esta y mi ensayo se trata de esto y yo me voy y me desboco en ese punto de vista propio. Es algo singular que yo quiero comprobar o no, en fin. Entonces digamos que a mí me gusta mucho desnaturalizar esas palabras porque en la performance, digamos, hay gente que dice, yo sí hago ensayos, no hago ensayos, pero yo siento que cuando por ejemplo, yo uso la palabra, está siempre en ese lugar que Zairi lo mencionó, que es el error. Simplemente el permitirse hacer. Pero cuando uno ensaya, no está ya hecho, porque precisamente es un hacer que nadie va a conocer, pero eso ya es parte del proceso. Entonces, lo interesante del ensayar, del hacer, es que tú descubres cosas, pero no para que eso salga tal cual lo hiciste. Quizás algunas cosas se reflejan y rebotan y aparecen, nunca iguales, porque eso es absolutamente imposible, pero de pronto hay unas reverberaciones, ¿no? Que activa y tiene que ver, para mí, el ensayo está muy emparentado con la reiteración, que es como una esencia de la performatividad, como un descubrir la diferencia en el hacer, en el hacer, en el hacer. Es como cuando, no sé si ustedes han escuchado a alguien que repite siempre un discurso igualito, y tú lo escuchas y ya sabes, ay, sí, ya sé de qué va a hablar, lo mismo de siempre, pero no, eso es paja que es lo mismo de siempre. En ese volver a traer, hay como un ejercicio de pasar por el corazón, de recordar, un ejercicio de recuerdo que toma un cuerpo, ¿no? Entonces, para mí, esa es también una posibilidad de construir presencia. El ensayo es como un dispositivo para darle lugar a la presencia también. Entonces, desde ahí es que, digamos, ¿cómo es posible ensayar en una performance? Desde ese lugar, del abrir, del abrir. Ahora sí, no sé, Fabio y Cami, que por ahí también estaba sonando. Sobre todo que el ensayo sirve mucho para saber cuál de los integrantes se va a cagar del susto. Porque yo descubrí que me daba un susto el hijo de puta cantar esa canción delante de la gente. Afortunadamente lo descubrí en el ensayo porque se me olvidó el ritmo, se me olvidó por completo. Entonces ya Pablo estaba preparado porque ya sabía que me iba a dar miedo, entonces entré con perrenque. Sigues, Camila. Gracias. No sé, es que siento que un poco me preguntaba para Fabio y Zairi, ya que vienen como de estos otros lugares pues del teatro, Zairi, y de la escritura, Fabio, y me llamó la atención que Fabio dijo como esto es escribir, pero desde el cuerpo, desde otro lugar, ¿no? Entonces, yo como que me pregunto, digamos, teniendo esta experiencia, Fabio, o sea, tú sigues pensando que esto es escribir y entonces escribir, ¿qué vendría siendo para ti? Porque ya no tendría que ver solo con unir palabras y crear imágenes con las palabras y estas cosas, que es como se entiende en un primer momento en la escritura. Entonces, sí, como en este momento, ¿cómo definirías tú la escritura? No sé si está muy densa esta pregunta, e igual para Zairi, ¿sabes? Como tú crees que, porque siento que como que criticas un montón el teatro, pero también a veces dices como el teatro convencional, ¿no? O sea, como que hay otra cosa además del teatro convencional. Y me pregunto, como en este momento para ti, ¿qué es el teatro? O sea, ¿queda algo esencial del teatro que tú sientes que todavía estás aplicando acá? ¿O definitivamente tú dices, esto ya no es teatro para mí, yo estoy haciendo acá otra cosa? De pronto sí, como que tengo esa pregunta para ambos. Y ya. Sí, no, pues la escritura es la pregunta, parece. Pero pues básicamente yo creo que tal vez más que escritura, yo me pregunto qué es un texto. Y creo que un texto es un lugar donde vos pones un discurso, es un lugar donde pones yo retomando un poco las palabras de Paola, una postura, como puede ser el ensayo, pero donde siempre, por lo menos para mí también, es que creo que es eso, para mí la escritura es una cosa a la que no se llega de una manera técnica, a la que no puedo llegar de una manera técnica ni por el puta, digamos con técnicas narratológicas o algo así, sino que para mí un texto tiene que ir sucediendo y es una cosa que tiene que estar desprovisto de celdas donde se pueda mover. Para mí es una que tiene que moverse dentro de mí y terminar en el papel como pueda salir. Entonces, para mí escritura tiene mucho que ver con eso y texto tiene mucho que ver con eso que te decía.
Y esas dos cosas yo las encuentro acá, que estoy haciendo algo que está saliendo de mí, que estoy haciendo algo que en ese caso además tiene mucho de improvisación, que estoy entregando dentro de eso que estoy haciendo, estoy haciendo un statement, ¿ah? Legible o no, creíble o no, no importa, igual que con la escritura. Eso, eso, pero pues igual creo que no la estoy respondiendo tampoco, parcero. Sí, es algo complejo. Es algo que yo apenas estoy deconstruyendo porque pues el teatro convencional o la formación en el teatro convencional que yo recibí en la academia fue estructural, o sea, fue toda una estructura y todos unos pasos a seguir de cómo hacer buen teatro o cómo ser buen actor o actriz bajo unas técnicas de representación de la realidad, de representación de un contexto político, de un contexto social. ¿Mm? Y es que entro en bastante disonancia porque la formación que recibí en cuanto a la técnica teatral convencional proponía o propone una homogenización del cuerpo, ¿sí? Y no hay cabida para el error, no hay cabida para singularidades, como acá se menciona o se percibe, y se queda en la mera ejecución de la técnica, y entre mejor la ejecutes, pues más artista o mejor artista eres, ¿sí? O más actriz o mejor actor eres. Entonces, el hecho de sentir que tu cuerpo está homogenizado, uniformado, ¿sí? Me hizo a mí pensar y buscar otros lugares de lo corporal, ¿sí? Porque esto también pasa en la danza, muchísimo. Y siento que acá, a veces, cuando estoy haciendo pruebas en mis proyectos, siento que caigo en esa estructura de representar, ¿sí? O de actuar, porque para mí el actuar es fingir ser alguien, fingir hacer algo. Pero en este espacio no es así. En este espacio tú simplemente eres, ¿sí? Y lo que sale hace parte de ti y de tu construcción social y política. Y eso es algo que a mí siempre me ha interesado y que dentro de esos cánones del teatro convencional no, se empiezan se desdibujan muchísimo, ¿sí? Y hasta ahora, es algo que hasta ahora estoy empezando a deconstruir. Yo creo que hasta ahí podría responderlo. Oye, Me una falta sola mucho. pregunta para Zairi. Tú cuando hablas de escuela, ¿dónde estudiaste o qué escuela tradicional o tu formación es en artes escénicas o Mi cómo fue tu mi- historia con las escénicas? sí, mi formación fue en artes escénicas, en teatro, en la Universidad Pedagógica. Y allá tenemos herencia, herencia del teatro de Vara Santa y Fernando Vélez, se me olvidó esa herencia, toda esa herencia. Montes. Y Montes. eso, Fernando Fernando Montes. Montes. Fernando Vélez ahí está atrás. Fernando Vélez es Gina, ¿cómo así? ¿Qué pasó acá? No, Fernando, cuéntanos tu herencia, por favor. Eso, Fernando Montes, ¿sí? Y aunque se reestructuró el currículum de la carrera, todavía se siguen llevando a cabo esas prácticas formativas del teatro. Aunque se hable desde un lugar más amplio en el que todos somos cuerpo,
en el que todos somos importantes, pues está bonito el discurso, el papel y la palabra, pero en la práctica sí todavía se sigue enseñando así. Pues esa es la herencia. Y mi formación en danza sí es súper aparte, es ya en danza urbana y es fuera de la academia. Pues a mí eso es lo que me parece interesante, ahí sí de nuevo retomando como el performance, ¿no? Depende, volví, sí como yo decía hace chévere, y pues lo que uno sabe, depende desde cómo se mira el performance, hasta depende del background, de la disciplina que haya tenido la persona, su cercanía, experiencia, porque como yo me acuerdo, pues que ustedes se acuerdan que yo hablaba de nuevo como desde los músicos, ¿no? Cómo asumen el performance, ¿no? Y ahí sí vuelve y juega. Bueno, está el músico convencional, tradicional, clásico, o el que toca, no sé, jazz, donde en el jazz se permite la improvisación, pero entre esa improvisación tampoco es que sea tan, si hay al azar, pero entre esos se manejan ciertas escalas, entonces resulta que tampoco es tan free, se podría decir. Entonces vuelve y juega, pues que eso también de cierta manera es lo interesante pues, del performance, o la performance, vuelve y juega, y sí está hablándolo desde la palabra, de cómo es que va cruzando esas, entre comillas, fronteras, ¿no? Cómo se va moviendo, cómo es ese híbrido, ¿no? Eso me hiciste acordar, digamos, cuando yo he hecho... Yo, por ejemplo, yo recibí unas clases de escénicas, pero pues no, esa no es mi formación total. Yo he hecho un revuelto de todo, y en algunos, por ejemplo, performance, yo he retomado algo del tiempo que estudié música, pero yo no soy música, yo no tengo título de música y yo hasta la dejé un tiempo. Pero digamos, hace poco, bueno, hace unos pocos años, estuve realizando ahí un performance. Oye, era donde yo me preguntaba mucho porque pues le hice con la ayuda de unos músicos y músicos, o sea, profesionales. Y entonces yo, por ejemplo, yo estaba tocando un instrumento, pero pues yo no lo había tocado hace años. Entonces también hice algo de improvisación. Estuve moviéndome como en todo eso, y al mismo tiempo yo me preguntaba, yo estoy haciendo es o sea, ¿qué estoy haciendo? Estaba preguntando directamente porque de todas maneras utilizamos ciertos tiempos, el espacio tocó prepararlo, y de todas maneras, en medio de que era un performance, como lo habíamos planeado, pues sí tuvimos que hacer ensayos. Entonces ahí donde juega, pero igual resultamos improvisando mucho. Entonces eso digo que es muy, muy interesante cuando uno empieza como allá a desplazarse en esos diferentes espacios de creación. Sí, creo que, bueno, no sé si quieran agregar algo más. Fabio, Zairi, Pau, Ángela. Ángela. Ay, yo quería decir que me parece muy chistoso, porque siento que ustedes hicieron una cosa que yo llevaba con ganas de hacer desde hace ratísimo, así como, y lo va a presentar a alguien. Entonces ya como voy a pasarles el link. Bueno, yo no sé si quieren que lo presente o no. Pero Sí, sí, sí. sí, les quiero presentar a Masarusha. Entonces, ya los muestro. Bueno, ya los voy a presentar. ¿Están escuchando el sonido? Sí, ¿no? Sí. But moved against the grain, I feel a little pain.
Bueno, ¿de qué es eso? Entonces, esa es Masarusha y algo chistoso es que bueno, ustedes no sé si estuvieron hasta esa parte de la acción de Pablo VI, pero yo regué toda la ropa por el espacio y después la cosí en una chaqueta. Entonces, es esa misma chaqueta con esa misma ropa de Pablo VI, pero que convirtiéndose en este otro personaje. Entonces, ya. Tienes que ser invitada de Seraseo un día. Hay que unir. Hablando de brujas. Yo Sí, creo una que conversación Sí, entre Serasio y Mariciusa, ¿se llama? Masarusha. Ah, perdón, Masarusha. yo creo que aquí es donde empieza a perfilar una otra respuesta a la pregunta de Cami con relación a eso de la escritura en el, digamos, en el proceso de Fabio, ¿no? Y creo que Fabio ha podido eh, darnos un lugar que, pues un lugar para esa respuesta que es el, el de un suceder, ¿no? Él dice, es un suceder constante, ¿no? Como un estar sucediendo, donde aparece esto del texto, ¿no? Que lo nombra como texto. O sea, desplaza también este lugar de la escritura hacia el texto como un estar sucediendo, y creo que eso es lo que empieza a pasar, ¿no? Y también creo que volvemos a darle vueltas, a hacer el sancocho quizá de lo lingüístico, y claro, ¿qué es esto de la prueba? ¿Qué es esto del ensayo? ¿No? ¿Dónde está la prueba? Que la prueba es algo judicial, entonces en este caso, ¿la prueba es algo científico o la prueba es algo que se da en lo plástico? ¿O el ensayo qué es? ¿El ensayo le pertenece a la literatura, al teatro o a la ciencia? ¿No? Entonces empezamos a ver que lo que tenemos es un estar sucediendo de cosas, ¿no? Lo que tenemos es un texto, ¿no? Lo que tenemos es un tejido como el que Ángela nos acaba también de proponer. O sea, Ángela trae un material, ¿no? Ángela nos trae un material que viene
de un proceso, ¿no? Y eso es un estar sucediendo, eso es un texto, ¿no? Es casi un tejido y lo teje aquí con yo puedo jugar con palabras, un ser hace eso, o sea, un ser hace, ¿no? Qué bonito también como empieza a aparecer estos juegos también del lenguaje, ¿no? No tanto los juegos del lenguaje de Wittgenstein, que tienen quizá sus reglas y se componen quizá de una suerte de gramáticas propias, sino que aquí es otro lugar, quizá podríamos más enfocados más como hacia este lugar de Walter Benjamin, como este lugar de los pasajes en donde habla y donde podemos quizá ir de un lugar a otro, ¿no? O sea, otra vez estamos como en ese lugar de conexión. Entonces, Ángela, qué bien que también nos convocas con este ejemplo a que hay cosas que hacen parte de un texto que no la hemos visto, ¿cierto? No estoy hablando que quizá hay un hipertexto que lo podemos quizá traer, pero no, es otra cosa. Es algo que se está dando como en ese lugar sensible. Entonces creo que esta pregunta de la escritura y este lugar del texto se nos propone acá en este laboratorio como un acontecimiento, como un estar sucediendo, ¿no? Como que el texto siempre sucede, ¿no? Entonces yo lo veo así y me gustó muchísimo ese ejemplo que nos traes, porque claro, empieza a unir, empieza a conectar, se despliega también en esta otra plataforma que tenemos. Eso quería decir por ahora. No sé si alguien más tenga... ¿Listos? ¿Ya todos tienen sus Seracios? Atención. Seracios, por favor.